Hola, ¿qué tal mis queridas amigas de Retos Femeninos? Qué gusto que nos acompañen con este tema, todo lo que uno quisiera saber de genética y que nosotras mismas, no nos atrevemos a preguntar. Y en el campo de la genética hay tantos avances, tantos descubrimientos, tanto que decir, tanto que indagar, que buscamos a un genetista. Ahora mismo se los voy a presentar porque nos trae un tema que considero que es buenísimo debido a sus investigaciones. Él está en la consulta, en la clínica, pero también en el campo de la investigación. Es médico especialista justamente en genética médica y genética de la reproducción en el Hospital Médica Sur. Es investigador del Instituto Nacional de Perinatología. Es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM en las asignaturas de embriología y genética humana. Así es de que me siento de verdad muy contenta y muy honrada, doctor, que nos reciba, ahora sí que casi que en su consultorio, para hablar de estos temas. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio y encantado de estar aquí platicando de estos temas. Sí, yo creo que son muy interesantes y decía yo que hay un gran campo, ¿no? Que no ha sido explorado, pero que también se ha avanzado ya muchísimo para pues, resolver algunas preguntas que yo tengo. Haga de cuenta que yo soy la metiche que va a su consultorio por algún problema genético, reproductivo, pero que me surgen algunas otras preguntas y pues aquí tengo al especialista que afortunadamente las puede contestar. Hay un mito, doctor, en que entre parientes, si procrean, digamos, entre primos, lo demás sería, pues, se han dado casos, aún sin saber, ¿verdad? Aún sin saber que son incluso hermanos o medios hermanos que están procreando un bebé, que se enamoran y que crean, no estoy hablando de un caso de violencia sexual, etcétera, ¿no? Pero los hijos entre parientes cercanos, sería mejor indagar en la genética para ver, eh, pues, si pueden traer estos bebés alguna enfermedad. Sí, claro, hoy en día existen pruebas que nos permiten saber ese tipo de riesgos, pero contestando a la primera parte de la pregunta, ¿es un mito o no es un mito esto de que el hecho de ser familiares pueda traer, principalmente la gente piensa que puede traer malformaciones en la descendencia, en los hijos? Y esto es completamente un mito, es algo que en muchas parejas que me ha tocado atender, que tienen algún parentesco, ya sea un poquito más lejano o muy cercano, existe ese gran temor de que sus hijos invariablemente van a llegar con alguna malformación. En realidad, en la mayoría de las ocasiones, esto no ocurre. Los hijos, los descendientes de una pareja consanguínea, que son familiares entre ellos, no tienen ninguna malformación. Lo que sí es un hecho es que en comparación con parejas que no son consanguíneas, que no tienen este parentesco, sí tienen mayor riesgo, porque obviamente comparten parte de su información genética. Y mientras más cercano sea el parentesco, más compartirán ese material genético y entonces habrá relativamente un mayor riesgo de que pudiera presentarse alguna situación. Pero para poner las cosas un poquito más en contexto, podríamos decir que absolutamente todos, toda la población que nos percibimos sanos, tenemos algún riesgo de tener un hijo con alguna malformación o alguna enfermedad genética, porque este tipo de enfermedades en la mayoría de las ocasiones suceden por accidente, accidentes que le pasan a cualquier persona. Y entonces todos tenemos riesgo. Se estima que más o menos el 3% de las parejas, 3 de cada 100, pueden llegar a tener una de estas enfermedades en la descendencia. Y cuando la pareja es consanguínea, se dice que se duplica o incluso se triplica el riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de ser 3% sería 6 o 9%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de 100 parejas consanguíneas, tal vez 6 o tal vez 9 sí tengan un descendiente con alguna malformación o con alguna enfermedad genética, pero el resto no. Y para irnos más tranquilos con este tipo de parejas, existen pruebas genéticas que se le hacen a ambos miembros de la pareja y que nos permiten saber justo de esas partes que comparten de material genético, si hay alguna que vaya a condicionar una enfermedad genética. Y entonces podemos advertirles.
cuál es la enfermedad genética que pudiera llegar a tener su hijo o su hija y con qué probabilidad puede llegar a suceder esto. Pero lo que es todavía más impresionante es que esta información la podemos acompañar de técnicas de reproducción asistida para tratar de seleccionar a los embrioncitos que en realidad vienen sanos. Ujú. Porque luego se dan casos, o sea, no estoy hablando del incesto, ¿no? El incesto, Ujú. pues es un delito, e incluso yo no sé legalmente si hay alguna, digamos, parte en la ley que permita, digamos, un aborto legal si se tratara, por ejemplo, de una violación de padre a hija, o de abuelo a nieta, o entre hermanos, ¿no? Me parece que estaría, digamos, permitido. Pero, por ejemplo, conocer a un primo segundo, sobre todo si no se han tratado desde chiquitos, que de repente viene la familia de Monterrey o de Sonora y luego resulta pues que se hacen parejitas, que los primitos se juntan, bueno, Sí, hasta hay una vulgaridad que dicen a la prima se le arrima, ¿verdad? así es. No me gusta, pero bueno, hasta se ha hecho un dicho de eso. Entonces, bueno, lo que usted nos dice puede, digamos, entre comillas, dejar pues más descansados, ¿verdad? Menos preocupados a este tipo de casos que se enamoran, que se llegan a enamorar. Ahora, se decía entre reyes, entre nobles, ya ves, las familias reales, que eran muy Es, pequeñitas, o incluso de comunidades muy chiquitas, de menonitas, o incluso la comunidad judía y algunos otros grupos étnicos, que también terminan entre ellos teniendo bebés, ¿no? Se decía de una enfermedad de los reyes, ahorita no me acuerdo cuál es, pero en ese caso, ¿qué pasó? sí, ha habido varias enfermedades en las monarquías. Una de las más famosas ha sido la hemofilia y en comunidades muy cerradas, en donde pues, hay mucha endogamia, esto es reproducción entre la misma comunidad, miembros de la misma comunidad. Por ejemplo, entre población judía hay otro tipo de enfermedades, eh, eh, principalmente de las que llamamos metabólicas. Ahí lo que se combina son dos situaciones. Uno, que la propia comunidad pequeña van formando parejas entre ellos. Y entonces la variación de los factores genéticos es mínima. Entonces prácticamente la misma información genética se está repitiendo una y otra vez. Eh, Ese hecho por sí solo no condiciona una enfermedad o una malformación. Y ahí es donde viene el otro factor importante. Si en algún momento, como le puede pasar a cualquier persona, a alguien se le daña el material genético y entonces queda con la posibilidad de transmitir por herencia esa característica, entonces, si no hay una reproducción hacia otros grupos poblacionales, pues entonces se puede estar repitiendo en varias personas de la misma población. Y es ahí cuando, ya estando distribuida esa variante genética, lo que antes le llamábamos esa mutación, en varias personas que no la padecen porque suelen estar o quedarse guardadas en el material genético, hasta que se forman parejas en donde el varón y la mujer tienen el mismo factor genético para esa enfermedad y lo pasan al mismo tiempo a un solo bebé, ese bebé es el que puede presentar la enfermedad. Entonces, aquí mismo en México, por ejemplo, nuestras comunidades indígenas tienen ese mismo patrón de reproducción. Eh, Entre ellos se reproducen una y otra vez, y entonces la variación genética no es mucha, pero tenemos la ventaja de que no ha sucedido ninguna mutación o ninguna situación que se acompañe de este otro tipo de riesgos. En algunos casos sí ha sucedido y es en donde conocemos, por ejemplo, de algún pueblito en donde hay muchos casos de niños a lo mejor con retraso mental o de niños con alguna otra discapacidad. Ahora, doctor, usted decía algo muy importante, que ahora era posible estudiar la genética, incluso antes de concebir un bebé, que a mí se me hace pues fundamental. El otro día estaba yo escuchando el caso de una persona cuyos dos hijos se habían muerto de cáncer, igualito, o sea, de la misma enfermedad, uno a los 2 añitos y otro a los 4 años. Y y después murió desgraciadamente la mujer, la esposa. Pero él, tratando de hacer un nuevo proyecto de vida, pues tenía miedo de que él fuera el que estaría transmitiendo esa parte del cáncer, esa parte genética. Uh Eh, -huh. y entonces él se aventuró. La verdad es que no se hizo ningún examen.
y nada. Y bueno, resultó que los bebés que nacieron a partir de un segundo matrimonio, pues estaban bien, afortunadamente. Pero bueno, se la jugó. Ahora ya es posible, doctor, ver si yo fue el que transmití esa parte Sí, dañina del gen. sí, aunque varía un poquito dependiendo del tipo de cáncer, digamos que con los otros médicos especialistas con los que más trabajamos de la mano es con los oncólogos. Hoy hay una amplia gama de pruebas genéticas que se pueden ofrecer para diferentes tipos de cáncer y que nos pueden identificar si hay algún factor genético involucrado en cada caso y si ese factor genético lo están transmitiendo a la descendencia. Primero, si lo recibieron de sus propios padres y después si ya lo transmitieron o tienen posibilidades de transmitirlo a la descendencia. Ahí esta información es bien relevante porque muchos de estos tumores o muchos de estos cánceres no se manifiestan sino hasta edades ya más avanzadas. Y entonces, si no hacemos este tipo de pruebas que le llamamos predictivas, puede completarse todo el curso normal del cáncer, siendo que si los identificamos de manera muy temprana, podemos comenzar a modificar el estilo de vida o hacer un seguimiento rutinario que nos permita evitar desenlaces tan desafortunados como la muerte de una persona. Entonces, hoy en día, eh, la mayoría de los oncólogos, a la par que están tratando a sus pacientes, indican pruebas genéticas para tratar, uno, de identificar si hay un mayor riesgo para otros familiares y dos, porque en algunas ocasiones la variante genética nos va guiando en el correcto tratamiento de cada uno de esos cánceres. Es igual el estudio, doctor, que se le hace a las personas que quieren saber qué enfermedades pueden ellas mismas desarrollar. Es un poquito diferente. Digamos que la gama de pruebas genéticas es bastante amplia y podemos tener perfiles genéticos para enfermedades específicas. Incluso, por ejemplo, el perfil genético que utilizamos para cáncer de mama es diferente al que utilizamos para cáncer de estómago o es diferente al que utilizamos para autismo, por ejemplo. Y entre estas pruebas genéticas ya también existen aquellas que están más destinadas a evaluar otro tipo de condiciones más de la vida cotidiana. Por ejemplo, qué tan fácil es que nos lesionemos si estamos haciendo cierto tipo de ejercicios o qué dieta deberíamos de seguir para mejorar nuestro metabolismo y tratar de evitar enfermedades como hipertensión o diabetes. Y en casos así muy sofisticados, incluso hasta podemos checar variantes genéticas de la piel para saber cómo cuidarla y cómo protegerla de los factores ambientales. ¿Mm? Confiable, ¿qué tan confiable, doctor Alejandro Martínez Juárez, puede ser ese estudio genético en el que nos pueden decir cuáles son nuestros antecedentes raciales, ¿no? Que si provenimos de los caucásicos o de los eh, de raza negra del sur de África o de la tribu asiática de tal lado. O sea, qué tan confiables son y si nada más sirve pues por mera curiosidad o sirve para algo más. ¿Sí? Son muy, muy precisos y de hecho cada vez se va acumulando más información que mejora la precisión en cuanto a los componentes ancestrales. Entonces, obviamente, como nosotros ya estamos en estos tiempos en donde ocurrieron ya varias generaciones de mezclas entre diferentes etnias, pues podemos tener diferentes componentes en nuestro material genético. Esto depende en muchas ocasiones de la información que vaya saliendo año con año de diferentes grupos que son estudiados alrededor del mundo. Recientemente, el mes pasado, salieron un par de publicaciones en donde pues hubo mucho entusiasmo en la población mexicana, en la población científica, porque finalmente se publicaron datos sobre población mexicana. Entonces, ahora, por ejemplo, este tipo de pruebas además de decirnos qué tanto nos parecemos africanos, europeos, a orientales, ya también van a poder incluir este tipo de información y nos van a poder decir qué tanto compartimos con poblaciones propias, originarias de aquí, de nuestro país. Y este tipo de pruebas originalmente se diseñaban solamente para vigilar la ancestría.
y sí solamente se solicitaban como un dato curioso, pero en algún momento han servido para rastrear justo, por ejemplo, familiares perdidos o cuando una persona fue adoptada y quisiera conocer si se puede identificar a través de estas enormes bases de datos algún familiar en base a sus datos genéticos, algunos han podido encontrar a sus familiares. Y lo más importante es que en varios países, incluido México, por ley, ahora este tipo de pruebas se tienen que acompañar de una revisión de las principales enfermedades que pudieran ser de interés para la persona que se hace la prueba. Esto es, si estamos buscando la ancestría, pero en esa misma prueba tenemos la oportunidad de checar justo lo que estábamos platicando, sensibilidad o fragilidad para cáncer, y sale positiva esa prueba, no solamente se le entrega a esta persona el resultado de su ancestría, sino además se tiene la oportunidad de avisarle que tiene una fragilidad genética para una u otra enfermedad. Ajá. Y lo mismo operaría para los hermanos, para los hijos, para los padres. Correcto. Y de lo que platicábamos hace rato y que nos sucede mucho en la consulta de genética, es que hasta que presentan al primer hijo con una enfermedad que es generalmente de estas enfermedades que llamamos enfermedades raras, que son poco comunes y que ya lo diagnosticamos en un primer hijo, empezamos a hacer toda la evaluación de la genealogía, de los ancestros, y es así como nos damos cuenta que algunas de estas parejas son familiares lejanos y a veces bastante cercanos sin que ellos lo supieran. La conducta de reproducción del ser humano es bastante sui generis, y también eso junto con que somos muy viajeros, pues resulta que una misma persona puede tener hijos en uno y en otro estado de la República o en uno y en otro país, y finalmente los descendientes se llegan a conocer, tienen o comparten afinidades, se enamoran y tienen el deseo de tener hijos. Y es así como en algunas ocasiones nos llegamos a dar cuenta que en realidad sí compartían bastante proporción de su material genético. Entonces, esto que sonaría como muy difícil de que sucediera, en realidad para nosotros los genetistas es una constante. Ahora, doctor, se dice que los hijos de parejas diferentes, digamos, fortalecen no la raza, sino fortalecen a esa persona en su genética. Yo no sé si es un mito o es al revés. Los hijos de pareja de diferentes razas son menos fuertes. ¿Cómo es? Ahí a lo que apostaríamos, y esto basados en principios biológicos, es a fomentar la variabilidad. Entonces, digamos que eh, como especie, lo que más nos beneficia es promover o aumentar la variabilidad. Y entonces, entre tener características de nuestro propio grupo y tener características de nuestro grupo poblacional y de otro diferente, puede tener mayores ventajas el que proviene de dos grupos diferentes. Por decir algo, nosotros aquí tenemos cierta estatura, tenemos cierta masa muscular, pero al formar pareja con alguien, por ejemplo, de África, en donde son de talla más alta y son de mayor musculatura, pues entonces esa mezcla daría una ventaja, ¿no? Entonces, todo es a resultado de estas combinatorias, pero siempre en biología pues decimos que se busca fomentar la variabilidad. Entonces, las reproducciones, por ejemplo, entre grupos diferentes, entre familias diferentes, entre etnias diferentes, fomentaría tal vez ciertos beneficios para la población. Ahora, doctor, ¿hay razas puras? ¿Sigue habiendo razas puras en el planeta? No, de hecho, ya desde inicios de este siglo se ha hecho mucho énfasis por tratar de eliminar ese concepto de razas, porque justo con este tipo de pruebas genéticas, cada vez es más contundente la evidencia de que no hay individuos de raza pura. Además, el problema que teníamos es que este concepto de razas pues tenía una connotación discriminatoria. Entonces, aunque en sus orígenes perseguía unos fines pues bastante puros, biológicos, altruistas,
después se fue como que degenerando el concepto de raza. Y hoy el concepto ya no es sustentable, dado que todos somos en realidad una mezcla de diferentes etnias. Y de hecho, las principales razas que se distinguían, que eran muy poquitas, ahora pues están completamente diluidas y sabemos que formamos, o nuestra constitución está formada por muchos pequeños pedacitos de muchas diferentes etnias. Entonces, prácticamente, si hacemos una prueba en cualquier mexicano, podemos identificar componentes europeos, asiáticos y propiamente americanos. Entonces, ya no podemos defender ese concepto de razas puras, y lo que sí llegamos a identificar en algunas ocasiones son poblaciones que por diferentes situaciones estuvieron muy incomunicadas, y todavía podemos tener individuos con alto componente indígena, por ejemplo, ¿no? O sea, oriundo de esa región. Pero aún así es prácticamente imposible encontrar a alguien con características únicas. Ujú. Sí, a mí lo que más me gusta de todo esto era lo que decía, de se elimina todo esto del racismo, porque si nos hacemos Correcto. una prueba genética tenemos de todo. Doctor, ¿se puede elegir el sexo del bebé y con qué exactitud o probabilidad? Ok. Sí, sí se puede elegir el sexo del bebé. Para esto, principalmente se utilizan técnicas de reproducción asistida, y digamos que no es una práctica cotidiana, no es una justificación para hacer todo un procedimiento que además es bastante complicado de reproducción asistida, pero para aquellas parejas que por alguna otra razón tienen que someterse a todo este procedimiento de reproducción asistida, y al final de todo este procedimiento podemos contar con varios embriones en las etapas iniciales del desarrollo, es posible hacer pruebas genéticas en estos embriones. Esas pruebas genéticas principalmente llevan la intención de identificar cuáles embrioncitos pudieran tener una enfermedad genética y cuáles no, para transferir exclusivamente a los que no tienen una enfermedad genética. Y de manera indirecta, aunque no es el fin de ese tipo de estudios, nos podemos enterar del sexo. Y entonces en ese momento a esas parejas le podemos ofrecer la opción de seleccionar el sexo, ¿no? Eso les platico la experiencia pues en el país. Aquí en el país es lo que hacemos. Otros países, principalmente los orientales, eh, llegan a tener sí estas prácticas en donde se hace todo este tipo de procedimientos exclusivamente para la selección del sexo. ¿Y está de Ujú. acuerdo usted, doctor, en congelar óvulos? Porque ya ve que ahora las muchachas pues, tienen pues un fuerte sentido de responsabilidad para sus propias carreras profesionales, pero también para la maternidad. Y, y a veces dicen, no, es que yo no estoy preparada en este momento para tener hijos por alguna razón profesional, pero más adelante sí me gustaría. Entonces, ¿cómo es esto de congelar óvulos? Es una opción que a nosotros como especialistas, a los genetistas, no la consideramos solo como una posibilidad, sino como una necesidad. Y esto es porque muchos riesgos de enfermedades genéticas en la descendencia de personas, de parejas que son completamente sanas, incluso genéticamente sanas, la descendencia sí puede desarrollar enfermedades genéticas a causa de una maternidad o una paternidad avanzadas. Entonces, el material genético que viene dentro de los óvulos, que viene dentro de los espermatozoides, puede ir sufriendo ciertos daños conforme vamos envejeciendo. Y ahí la diferencia que hay entre los espermatozoides y los óvulos es que los varones cambiamos espermatozoides más o menos cada 3 meses, ¿ok? Y son completamente nuevos. Las mujeres no. Las mujeres ya desde que nacieron ya traían todos los óvulos que iban a utilizar. Y entonces el factor de envejecimiento de esos óvulos corresponde al envejecimiento de la propia mujer. Si una mujer se embaraza a los 15 años, tendrá óvulos de 15 años, y si se embaraza a los 40 años, tendrá óvulos de 40 años. Es bien sabido que después de los 35 años comienza a aumentar exponencialmente el riesgo de tener hijos con ciertas alteraciones genéticas encabezadas por el síndrome de Down.
Entonces, muchos de estos casos pudieran evitarse si preserváramos óvulos en etapas de reproducción ideales, entre 20 y 30 o 35 años. Entonces, el que hoy en día muchas mujeres que tienen un proyecto de vida a largo plazo, pero que no quieren renunciar a ese deseo de la maternidad, eh, este tipo de decisiones es de mucha responsabilidad y en realidad cambia mucho el destino reproductivo de esa persona o de esa pareja, porque si dejamos todo a la naturaleza, pudiera ser que cuando decidan, después de completar su programa de vida, cuando decidan reproducirse, pudieran estar en riesgos altísimos y congelando o criopreservando los óvulos, podríamos estar con riesgos de una jovencita de 15 o de 20 años. Bueno, esta es una pregunta que también le tengo que hacer, ni modo, doctor. Yo sé que usted es Adelante. científico, pero la manipulación genética desde un punto de vista religioso o filosófico, se considera como ética, porque, pues sí, es como, dicen algunos, es como quitarle la chamba a Dios, ¿no? Que Dios nos Ujú. manda así como somos, o sea, hombres, mujeres, y no le ha salido tan mal, porque más o menos somos 50 y 50% a nivel Sí. mundial. Pero, por ejemplo, tienen un déficit de mujeres en China, porque como antes tenían la política de un solo hijo por familia, cuando China empezó a crecer, 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 Ujú, ujú. a tener a la población, el número de habitantes, pues usted sabe que muchas mujeres incluso prohibieron los ultrasonidos, porque preferían varones. Si iban a Sí, tener uno solo, preferían varones. Y ahorita, pues resulta que hay un chorro de hombres que se tienen que empezar a casar con mujeres que no son chinas, ¿no? sí, Eh, es correcto. es el paraíso para las chinas, porque tienen de dónde escoger. Sí. Pero, a ver, le pongo un ejemplo muy fácil. Ahí no hubo manipulación genética, pero sí hubo de alguna manera que sacrificar algunos fetos o algunos bebés que eran mujeres. Pero en otros casos, a lo mejor sí se puede pensar que le están quitando la chamba al creador o a Dios o en lo que uno pueda pensar. ¿Usted qué opina? Yo pienso que aún estamos inmersos en una época de crisis y de mucha revolución en cuanto a los temas científicos y bioéticos. Pero afortunadamente ya tenemos a la bioética permeando en todas las áreas del avance científico. Y esto es, desde el punto de vista religioso, pues se nos invita a la mesura y se nos invita a el buen proceder, ¿no? O al buen actuar. Pero desde la parte científica hay mucho ímpetu y mucha ilusión por tratar de lograr nuevos avances y tratar de resolver situaciones que previamente teníamos no resueltas. Entonces, en este sentido, estamos ya llegando a una convivencia y a un equilibrio entre lo que podemos y lo que debemos hacer. Y eso es algo que siempre nosotros los especialistas tratamos de insistir en quienes están formando o quienes están iniciando este camino. No hay que perder de vista el bien actuar. Y entonces, este tipo de técnicas, aunque pudieran interpretarse como que le estamos quitando la chamba al creador, en realidad deberían de servir para ayudar a cumplir esos planes de nuestro creador, ¿no? Por ejemplo, en un ámbito religioso. Y en un ámbito ético, tendríamos que ser universales y plurales y tratar de incluir precisamente todas las ideologías. México, por ejemplo, hoy en día y cada vez con mayor velocidad se está convirtiendo en un mosaico de múltiples ideologías. Y entonces tenemos que contar con soluciones para quienes tienen una, pero también para quienes tienen la otra ideología. Y en este caso, sí, en épocas recientes se han armado varios comités y consejos que hemos discutido este tipo de situaciones, en donde hay que avanzar en la oferta de estas estrategias científicas, pero sin aumentar los riesgos
para nuestra población y para nuestra especie. Por ejemplo, aunque se tenga la posibilidad de seleccionar sexo, pues no es una opción que tenga que ser prioritaria para poder hacer este tipo de tecnologías. En otro escenario, por ejemplo, aunque contemos ya con herramientas que puedan generar edición genética y corregir, aumentar, mejorar ciertas características genéticas, todas estas herramientas todavía no las podemos controlar a la perfección y entonces hemos preferido no aplicarlas en cierto tipo de células humanas, por ejemplo las embrionarias, pero sí en otro tipo que sus consecuencias no serían tan devastadoras. Entonces, mientras hagamos uso de la cordura, de la mesura, yo creo que vamos a poder encontrar un punto medio y finalmente podemos vigilar que todas las prácticas que podamos ofrecer a los pacientes puedan ser completamente éticas. Hoy en día, por ejemplo, lo que cualquier clínica de reproducción o cualquier centro de genética puede ofrecerle a los pacientes, tiene que tener un muy intenso escrutinio desde la parte bioética. Y afortunadamente tenemos muy buenas referencias a nivel internacional. Sí, sí, han ocurrido casos, pues desgraciadamente icónicos, ¿no? De gente que, por ejemplo, se congelaron unos óvulos, pero entonces los vendieron a otras mujeres, pero entonces pusieron a producir y sacar óvulos o embriones incluso, y se los daban a otras mujeres, a otras parejas, pensando en que eran sus hijos. Recientemente acabo de escuchar el caso de un señor mexicano que fue a España a que su esposa quedara embarazada y le juraron y le perforaron que era de su semen, pero resulta que no. Y luego, posteriormente, porque el niño no se parecía a él, muy chiquito, pero no se parecía a él, esperaron el tiempo a ver si por ahí sacaba algunos rasgos. Pues yo ya me hubiera quedado con ese bebé, ¿verdad? Pues ya, los bebés Sí, son hermosos y uno se enamora de ellos, pero el papá necesitaba saber si era realmente su hijo y se hizo la prueba esta al niño ya el de ADN y resultó que no era. Ya no supe si se quedó o no se quedó con el niño, pero iban a proceder en contra de este lugar, ¿no? Es tan, a mí se me hace que es un material tan valioso, tan específico, porque pues uno quiere sí. tener un hijo pues, con su carga genética, ¿no? O sea, ahora sí que no de sus entrañas, porque también conozco a otra persona que tuvo un bebé que no era de sus entrañas, pero que era su bebé. Se le habían Ujú, puesto unos embriones y era su bebé el que había ujú, nacido, porque ahí se había formado y ella no considera que no es el de ella, aunque no tenga esa carga genética. Bueno, se pueden hacer un chorro de cosas. Bueno, finalmente, ¿en qué quedaron con lo de los bancos de semen? Si eran permitidos, si no eran permitidos, porque también se hizo pues mucho abuso en ese sentido de decir que era de determinadas características el semen y resultó que no, porque pues un salta para atrás, ¿no? Un grupo latino, pues latino para un banco de semen en Estados Unidos, pues es un latino que puede ser con origen de raza negra, ¿no? ujú. Nosotros tenemos menos ese tipo de raza aquí en nuestro país, pero hubo incluso demandas de que yo te lo pedí latino y no te lo pedí negrito, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa con esos bancos de semen? Si hay, si no hay, y en todo caso, ¿de dónde se pueden obtener óvulos y semen o material genético que no es de los papás? Ujú. Sí, sí existen muchas de las grandes clínicas de reproducción aquí mismo en México cuentan con bancos de gametos, de semen y de óvulos y desafortunadamente pues hemos tenido también alrededor del mundo ejemplos de las peores conductas que se pueden tener con este tipo de material biológico. Desde estos ejemplos que comenta hasta una clínica, fue muy sonado el caso en Estados Unidos, en donde el propio biólogo de la reproducción era el proveedor del material del semen. Entonces, Botanizos esto, regados por todos lados. correcto. Y justo lo que platicábamos hace rato, las pruebas genéticas para ver ancestría fue las que pudieron identificar que varios de los habitantes
jóvenes de esa área compartían mucho material genético y pudieron dar con el origen que era justo el médico que atendía a estas pacientes. Entonces, desafortunadamente, en México todavía no contamos con una legislación que nos permita decir cuáles son los mínimos requerimientos para este tipo de bancos. Pero la otra parte, la parte buena de la comunidad de biólogos de la reproducción mexicana, es que esta comunidad se ha ido organizando poco a poco para que, a pesar de que no exista una legislación, sí existan acuerdos entre los propios biólogos de la reproducción y las propias clínicas de reproducción de qué barreras no atravesar, cuáles serían los mínimos requerimientos y cuáles serían las condicionantes para tener en óptimas condiciones funcionando este tipo de bancos de gametos. Por ejemplo, aquí México participa en la Red Latinoamericana de Reproducción y no hay una obligatoriedad para pertenecer a esa red, pero prácticamente la mayoría de los biólogos de la reproducción de aquí de México pues se afilian a este tipo de asociaciones en donde existe ese compromiso moral de poder mantener con estos criterios estos bancos de semen. Y entre los criterios está que, por ejemplo, un mismo donante no pueda superar determinado número de veces, a veces solamente es una, a veces dos, las donaciones, ¿ok? Y que puedan provenir de diferentes poblaciones. Además de que se tienen que considerar antecedentes tanto de enfermedades como de ciertas variantes en el caso de cada persona que puedan ser de interés para los futuros padres. Por ejemplo, esto que comentabas, de que aunque una persona se perciba o se identifique como latino, puede identificar que en su ancestría hay gente proveniente de otras latitudes que pudiera transferir esos factores genéticos a la descendencia. Y los bancos de gametos más comprometidos incluso hacen estos perfiles genéticos a sus donadores para que al momento en que ofrecen estas células, estos gametos, espermatozoides, óvulos a las parejas que buscan reproducción, puedan tener incluso esos antecedentes, decir, bueno, al menos en el escrutinio genético general no se identifica ninguna de estas enfermedades. O en el caso, como comentábamos muy al principio, en donde dos personas por azar pueden llegar a compartir cierta parte de material genético y esta pudiera producir alguna enfermedad en la descendencia. Si eso ya se identificó, por ejemplo, en el varón que va a aportar el espermatozoide y van a solicitar un óvulo donado, en el óvulo donado, si cuenta con este perfil genético, se puede identificar si hay alguna incompatibilidad entre estos datos genéticos. Sí, bueno, lo mismo puede ocurrir para una pareja de gente de raza negra que quiere a alguien parecido, o sea, y de repente le salga un güero descolorido de ojo azul, pues. Correcto. Además, sí, ahí es muy importante también platicar con los futuros padres en el sentido de que la naturaleza es muy caprichosa y no tenemos todavía la manera de controlarla. Entonces, en muchas ocasiones, aunque nosotros aplicamos toda la tecnología con la que contamos, todas las herramientas y todas las pruebas genéticas, puede aún así un descendiente de una de estas parejas con todo ideal desarrollar una enfermedad genética. ¿Por qué? Por un accidente que ocurrió cuando ya había pasado todo ese escrutinio que habíamos hecho. O en el caso de las características, nosotros tratamos de seleccionar todo aquello que ellos nos sugirieron, ¿okay? De que sea de tal etnia, que por favor pueda contar con tales características, y desafortunadamente todavía no lo podemos diseñar al 100%. Entonces, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero todavía, sobre todo ahí, cuando más empeñados estamos en lograr un objetivo en particular, la naturaleza nos demuestra que ella es la reina y entonces nos cambia la jugada. Ahí es donde no le podemos ganar a Dios. Bueno, yo soy creyente. Correcto. Así es, sí, sí, sí. Ganar a Dios. Y esas son manifestaciones claras de que él tiene la decisión. La última palabra, sí. Bueno, ya finalmente quiero preguntarle, doctor Alejandro Martínez, ¿qué viene para la genética? ¿Qué es lo que los científicos como ustedes están
están a punto de descubrir o en qué cosas están estudiando que podría traer un beneficio para la humanidad? Dos cosas muy importantes. La primera, la medicina personalizada. Esa ya está hoy en día en la práctica cotidiana. Es muy conocido que ciertas reacciones adversas, por ejemplo, a medicamentos, se pueden prevenir cuando hacemos este tipo de escrutinios e identificamos aquellos que podrían reaccionar muy mal a cierta exposición a algunos medicamentos. Entonces, ese tipo de pruebas cada vez son más rutinarias y las vamos a tener más asociadas a enfermedades comunes como diabetes, hipertensión, riesgo cardiovascular. Y la otra es, sobre todo en el área de las enfermedades raras y de las enfermedades genéticas, se están desarrollando cada día mejores intentos por ofrecer terapias génicas, en donde antes lo que se ofrecía para este tipo de enfermedades eran cuidados generales o cuidados más bien sintomáticos de alguna de toda la pléyade de sintomatología que pudiera tener esa enfermedad. Hoy en día lo que se está tratando de realizar es reponer aquello que salió mal en el material genético, que esa reposición sea permanente y que pueda difundir a todo el cuerpo de la persona que lo padece. Con este tipo de logros, entonces, podríamos en un futuro no muy lejano curar enfermedades de tipo genético. Qué maravilla, pues ojalá que se apuren, porque yo cada vez veo más gente, doctor, no sé si tenga que ver con, con lo que comemos, con lo que respiramos, con lo que pensamos, o estoy muy en esos ambientes porque tengo varios casos cercanos, pero de gente con cáncer, con arteriosclerosis, con enfermedades cardíacas, en fin, algo está pasando, algo estamos haciendo mal. ¿Sí? Primero empezamos a hacer algo muy bueno, tan bueno que empezamos a vivir más tiempo. Entonces, hoy el promedio de vida pues está por allá de los 70 años y subiendo todavía. Entonces, esto nos ha expuesto por más tiempo a muchas cosas que antes ni siquiera existían, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos componentes plásticos, todos estos tóxicos o contaminantes ambientales, pues que no sabíamos que existían o incluso otras generaciones, hace 3, 4 generaciones, no existían estos materiales y entonces pues jamás estuvieron expuestos. Entonces, hoy en día todavía hay muchas cosas que desconocemos, pero es un hecho que varios de estos factores ambientales nos están dañando y pueden sobre todo modificar parte de nuestro material genético. Entonces, ahí vamos trabajando a la par para tratar de identificar cuáles son los daños que se están produciendo y en el momento preciso, pues poder corregirlos. Doctor, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya puesto al tanto de todas estas descubrimientos, todas estas cosas que debemos saber. La genética es muy desconocida para muchos de nosotros y sin embargo va rapidísimo, descubriendo, adaptando, mejorando, aportando cosas para la humanidad. Y esto es realmente una muy buena noticia. Y bueno, sin decir todo lo que han hecho por las parejas, ¿no? Por la salud personalizada para los individuos. Y, y bueno, hay seguramente mucha gente de nuestro auditorio que quisiera ponerse en contacto con usted para alguna duda, alguna pregunta. Decíamos al principio que usted está en Médica Sur, en el Hospital de Médica Sur, y en ¿Correcto? Perinatología, en el Instituto Nacional de Perinatología. ¿Algún número, algún correo electrónico para hacer contacto con usted? ¿Cuál sería? Claro que sí. ¿Algún número podría ser el 5590002758 y el 5606-4551? 4551. Muy Sí. bien. Mi Doctor, correo electrónico, embriogen@gmail.com, y en redes sociales me pueden encontrar en Twitter, bueno, en X, como @reprogenmx, y en Instagram como riesgo genético. @retogen. Repro, Ah, de reproducción y genética, reprogen. Reprogen y en Instagram. Sí, como riesgo genético.
riesgo genético. Perfecto. Sí. Pues Y con gusto, pues sí, a todas aquellas muy personas. aleccionador todo lo que nos ha dicho y de verdad que ha despejado muchas dudas, otras más quedarán en el tintero para una próxima oportunidad, si nos lo permite. Estaré. Claro que sí, Muchísimas con mucho gracias, gusto. doctor Alejandro Martínez Juárez, genetista, por supuesto, especialista en genética médica, en genética de la reproducción, está en el Hospital Médica Sur y es investigador del Instituto Nacional de Perinatología y también académico de la Facultad de Medicina de la UNAM en las asignaturas de embriología y genética humana. Gracias, gracias doctor, gracias a nuestro auditorio por su atención y compañía. Yo soy Julieta Lujambio y hasta la próxima.